Hoy la sostenibilidad es esencial para las empresas, pero ¿cómo lograrla sin sacrificar la rentabilidad y la eficiencia? Las regulaciones evolucionan, los consumidores exigen más y la competencia por ser sostenible crece. ¿Cómo adaptarte a todo esto de manera efectiva? En Enlace Global no creemos en soluciones genéricas. Te ofrecemos una estrategia de sostenibilidad adaptada a tu empresa, desde el diagnóstico hasta la implementación de estrategias ASG, siempre alineadas con tus objetivos. Transformamos la sostenibilidad en tu ventaja competitiva, ayudando a tu empresa a ser más eficiente, más responsable y más preparada para el futuro. Visítanos en enlaceglobal.com.co o contáctanos para una consulta personalizada. Como todos los viernes, digamos, sacamos esta horita de 2 a 3, súper provechosa. Hoy creo que hay algún problema de pronto de donde estamos, que la cámara no se prende, pero bueno, creo que en su gran mayoría nos conocen y todo eso. Entonces, damos la bienvenida a esta charla que ha sido bien interesante. Vamos a hablar hoy de ese marco jurídico donde están obligando a las empresas a temas de derechos humanos y a las empresas, pues básicamente a poder identificar, prevenir, mitigar todos esos impactos de derechos humanos. Entonces, en su momento... que hoy tenemos a una invitada muy especial. Margarita es una de nuestras consultoras senior en Enlace Global. Ella tiene más de 18 años de experiencia en temas de responsabilidad social y sostenibilidad y pues es una experta en temas de estrategia corporativa, en temas de gobierno y también tiene una trayectoria muy grande en el sector energético. Entonces, Margarita, súper bienvenida. Discúlpame también, pues discúlpanos también por el inconveniente de las cámaras, pero súper bienvenida y el espacio es tuyo. Igual les comento que la idea de este espacio es que podamos resolver muchas dudas, así que vamos a tener más que todo como una conversación con Margarita para resolver dudas, también para saber hacia dónde va este proyecto. Así que bienvenida, Margarita. Cata, gracias, muy amable, gracias por esa presentación, a todos ustedes por estar aquí conectados, que espero que nos acompañen durante este tiempito que vamos a estar unidos en un tema que nos compete pues a todas las organizaciones y realmente es que darnos este espacio para entender algo que aunque puede sonar muy técnico y como muy lejano, la realidad es diferente y esto es algo que nos corresponde a todos y es cómo las empresas impactan en la vida de las personas y esa es realmente la preocupación del gobierno en este momento cuando ha sacado este proyecto de ley 153 que aunque uno dijera no, pero más trabajo, yo no puedo ya con esta carga laboral, pues básicamente es como revisar lo que estamos haciendo actualmente y cambiar algunas metodologías, revisar los procesos para que no se nos vuelva una carga adicional. Hoy venimos a hablar no solamente de la ley, hoy venimos a hablar de personas, venimos a hablar de las decisiones empresariales, de los riesgos que tienen las empresas y aquí hay algo fundamental y es de los riesgos que nacen de la organización y que pueden afectar a las personas y al medio ambiente. Esto quiero que lo tomen nota. Y también de las oportunidades, porque esto también es para oportunidades. Quiero que por favor entiendan muy bien el tema de la debida diligencia y es que la debida diligencia lo que hace es revisar aquellos riesgos y aquellos impactos que yo puedo generar desde adentro de la organización y que pueden afectar a las personas, a las comunidades, a los colaboradores, a los empleados de los proveedores, a mis clientes y a la sociedad en general, desde la operación que yo realizo, aguas abajo y aguas arriba. Entonces, es muy importante que no lo veamos como una carga más para las organizaciones, que el gobierno está llenándonos de temas, no porque es que resulta que esto se nos volvió un tema mundial. Señoras y señores, para las exportaciones se volvió un tema obligatorio y aquí en Colombia no podemos ser ajenos también a los temas de derechos humanos y ambientales. Perdón, Margarita. Sí. Dime. Una cosa, pues yo sé que tú dominas como consultor un término que se llama aguas arriba y aguas abajo, pero de pronto la comunidad no lo tiene tan claro y dice, bueno, ¿eso de qué se trata? A ver si nos ayudas. Esa es la muy bien, sí, Gracias. por favor me van haciendo las preguntas que ustedes consideren. Perfecto, muy bien.
Vamos a ver, aguas arriba, vamos a poner una situación, una empresa que fabrica un producto que es un plástico, un envase plástico, por ejemplo. Entonces, aguas arriba son todos mis proveedores. Cuando ustedes vean el TR1 es el proveedor directo y TR2 es el proveedor indirecto. El proveedor directo es el que ustedes contratan para que les entregue a ustedes un producto que ustedes necesitan como materia prima para elaborar ese envase de plástico. Pero ese proveedor subcontrata a otros proveedores más pequeños que él para que también le hagan algún producto, alguna mano de obra, algo que tenga que ver con eso que nosotros vamos a comprar. Eso es aguas arriba. Llego acá, el producto, esto lo manejamos en la organización y cuando sale el producto que llega al consumidor final, entonces eso es aguas abajo, que ya es todo el proceso de la cadena de logística de entrega del producto, cuando llega al cliente final, a través de qué canales lo distribuyo, eso es aguas abajo. Y después, ¿qué hago yo con ese producto? Que resulta que desecharon mis clientes, ya no lo volvieron a usar. Entonces, yo ahí estoy causando, puedo causar una contaminación al medio ambiente, por ejemplo, y puedo estar afectando ríos, aguas, la biodiversidad. Por eso es que ahora se nos vuelve tan importante, como tú lo estabas diciendo con la metodología GRI, todo este tema de biodiversidad. Entonces, aguas arriba son mis proveedores y aguas abajo es todo el sistema de la cadena logística hasta que llega al cliente final. ¿Lo tienen claro o todavía no lo he explicado muy bien? Osvaldo. No, súper claro, gracias, súper claro. Pero yo les voy a hacer otro comentario con base a lo que tú dices. Y en algunos libros o en algunos estándares en su momento van a encontrar que las empresas tienen el poder de la agencia. Ese término lo van a encontrar o en sus libros de estudio. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el poder de la agencia de la empresa o de las directivos o de las juntas? Entonces el poder de la agencia es la capacidad que tenemos de cambiar nuestro futuro y cambiar nuestro entorno. Eso es básicamente ese término que a veces nos confundimos o no lo sabemos de qué se trata cuando ustedes escuchen, ustedes tienen poder de agencia. ¿Qué es ese poder de agencia? Es lo que también tú vas a tener que trabajar ahorita, tenemos que el poder de cambiar nuestro futuro, de cambiar nuestro entorno. Entonces, ese concepto me parece interesante para que ustedes lo vayan manejando también con sus terceras personas. Gracias, Margarita. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Y ahí quiero ahondar un poco cuando tú hablas del poder de la agencia. Más adelante vamos a hablar de la cultura. El tema de la cultura organizacional tiene relación con el poder de la agencia. Es como de la obediencia al propósito que nosotros tenemos. Cuando una organización fomenta la agencia, los empleados no solamente siguen unas instrucciones de cómo cumplir una norma, porque si no la cumplo, pues me pueden sancionar, y en su lugar se sienten con el poder de ellos mismos, ustedes, identificar los riesgos. Entonces, un empleado con una agencia levanta la mano cuando ve un posible caso de acoso, por ejemplo, que eso está relacionado con los derechos humanos, o ahora con la nueva ley de salud mental. Mire, yo alzo la mano porque aquí hay un tema de salud mental. El poder de la agencia toma mucha relevancia cuando nosotros vamos a elaborar las políticas relacionadas con la debida diligencia, por ejemplo, que eso lo vamos a ver más adelante. Perfecto, dale. Gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente la ley que nos está diciendo, ok, ya ustedes hacían esto como un tema voluntario, ahora lo que estamos necesitando es que ustedes lo hagan como un tema obligatorio, pero no nos tenemos por qué asustar. Entonces, no nos tenemos por qué, si quieres sigue la siguiente diapositiva, Cata. Porque es que el gobierno no va a llegar a decirles a ustedes, ya, salió la norma, inmediatamente todas las empresas deben estar full al 100% con este tema. Esto va a ser un tema gradual para que lo tengamos claro. Y para que ustedes puedan irlo interiorizando en las organizaciones, entonces nos involucra a todas las empresas, es decir, aquí no se va a salvar ninguna, para que estemos todos claros. Privadas, los de economía mixta son las que tienen, ustedes ya lo saben muy bien, tienen injerencia el gobierno y también las entidades privadas,
como socios, las extranjeras, lógicamente las multinacionales y todas las cadenas de suministro, porque eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las subsidiarias, los contratistas, los proveedores, los canales digitales, las filiales, etcétera, todas deben involucrar en sus procesos la debida diligencia. ¿Que esa ley trasciende a todos los tamaños de las organizaciones? Por supuesto que sí. Todas las que operen en Colombia, esto no independiza ninguna y tiene unos fundamentos y unas bases lógicas que están enmarcadas en unas normas. Entonces hay unos compromisos internacionales en derechos humanos. Algo que quiero dejar claro, y me lo preguntaban ayer, me decían, bueno, entonces la debida diligencia involucra temas ambientales, sociales, económicos y demás. Y les dije, un momentico, aquí hay que tener una claridad. Y es que la debida diligencia involucra los impactos en derechos humanos y en el medio ambiente. Por ahí tenemos que partir y tener esa claridad. Y entonces el proyecto de ley 153 del 2025 está enfocado en empresas y derechos humanos en Colombia porque busca integrar y dar cumplimiento a los marcos normativos, tanto nacionales como internacionales. Y Colombia realmente se ha apegado muchísimo a la norma internacional. Hay unos marcos como, por ejemplo, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Básicos, si ustedes tienen contratadas empresas de vigilancia, revisen el cumplimiento de los derechos humanos. Ustedes realmente tienen actividades de retorno de la información con esas organizaciones y eso no lo dice este principio. De hecho, los principios rectores son como la carta magna y que va a servir para uno poder diseñar una política de derechos humanos. Hay unas líneas también, en segunda medida, de unas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Y la OCDE ha manejado unos temas de conducta empresarial a nivel mundial y por ahí entonces el gobierno dijo, esto también lo voy a tomar. El convenio de la OIT, que es el convenio 190, que está relacionado con la eliminación de la violencia, el acoso en el trabajo, que integra los riesgos en estos procesos de debida diligencia laboral explícitamente. Y los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los tiene alineados el Pacto Global, que es como el que nos ayuda a que nosotros podamos cumplir con esos objetivos, que ya conocemos que son 17 objetivos. Hay una normativa colombiana que también está involucrada, entonces está la circular externa de la Superintendencia de Sociedades, que ustedes la manejan, el Plan Nacional sobre las Empresas y Derechos Humanos, que esto también actúa como una herramienta para poder materializar las políticas públicas. Hay la normativa de desconexión laboral y teletrabajo coge fuerza, mucha atención, porque esta normativa de desconexión laboral y de teletrabajo va a coger muchísima fuerza para que las organizaciones tengan implementada esta política y van a empezar a pedirles a ustedes informes de cómo la están teniendo, cómo la están interiorizando, cómo la están manejando, o si por el contrario el trabajador se fue, el colaborador, para su casa y usted en la empresa no perdonan y no, mejor dicho, la hora del almuerzo no la perdonan, los cargan más de trabajo, ¿cómo lo están manejando? Así va a empezar a funcionar esto. El debido proceso disciplinario también se refuerza esa necesidad de contar con procesos documentados y atención que la Ley 2351 de 2024, que tiene un impacto directo en el ámbito laboral y empresarial, empiezan también a verificar que ustedes estén cumpliendo con la Ley 2351 de 2024, que está relacionado con la salud mental. Y las normas internacionales de cadena de suministro. Ustedes saben que para poder exportar, y yo digo ustedes saben como si todos supieran, pero les cuento los que no son exportadores, sí. Que hay unas normas internacionales, por ejemplo, que si yo voy a llevar a Europa un producto, ese producto tiene que tener un sello, donde ese sello me diga, yo voy a llevar café, y donde estoy sembrando el café no es una zona de reforestación. Entonces, esa es una zona libre donde puedo sembrar mis árboles y no tengo ningún inconveniente. Lo mismo que si estoy llevando subproductos del ganado, también tengo que llevar esa certificación. Todo lo que esté relacionado con el sector agrícola debe llevar ese sello hasta para Europa. Canadá, el primero fue Europa, luego fue Canadá y Estados Unidos los que sacaron también sus leyes de cadena de suministro si queremos exportar. Sí. Entonces, un cortecito.
Entonces, Margarita, no nos quedó claro, y por eso te voy a interrumpir, ¿por qué las empresas de seguridad? ¿Me amplías un poquito el concepto? Gracias. Entonces, perdónenme si tenemos familiares, yo tengo amigos y conocidos que son vigilantes, pero hay un dicho que dice que el que manda en el edificio no es el dueño del edificio ni el administrador, sino el vigilante. Entonces, a veces nos tratan que nuestra obligación es el tipo poner en mis de contratación unas especificaciones sobre los derechos humanos. Margarita, qué pena, es que se te entrecortó más o menos desde que empezaste a hablar del tema, desde que le respondiste a Osvaldo, se entrecortó completamente. Dame un segundo, abro una puerta acá, que de pronto tengo problemas acá con el internet. Listo, gracias. Es que no sé por qué hoy esto ha estado así. No, incluso pues el aplicativo también está caído, pero... Sí, pero bueno, entonces les estaba diciendo. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí. Cuando ustedes hagan un contrato con la empresa de vigilancia, en ese contrato es fundamental que pongan en las cláusulas contractuales ciertos lineamientos y limitantes en temas de derechos humanos con los vigilantes. ¿Qué quiere decir esto? Los vigilantes a veces se extralimitan en sus funciones y podemos nosotros estar incurriendo en vulneraciones de derechos humanos. Es básico que la empresa de vigilancia que ustedes contratan esté dando talleres y capacitaciones de derechos humanos, por ejemplo, de cómo yo trato a las personas que llegan al lugar donde trabajo, cómo los recibe el vigilante. El vigilante debe conocer muy bien cuál es su estrategia de sostenibilidad, por ejemplo. El vigilante debe saber muy bien cuál es la estrategia de comunicaciones, porque la estrategia de comunicaciones deberá tener un plan de comunicación inclusiva, de buen trato, de buen relacionamiento. Por esta razón es que la Organización de Naciones Unidas nos dice en los principios rectores que nosotros debemos tener especial cuidado con las empresas de vigilancia y ahí en ese marco es fundamental los temas contractuales para que queden muy claros dentro de la debida diligencia para no vulnerar los derechos humanos. ¿Te queda claro, Osvaldo? ¿Por sí, qué la vigilancia? Listo, muy bien. Margarita, una pregunta. Aquí nos hacen tienen una duda relacionada con cómo se puede empezar a auditar o monitorear el cumplimiento de esas cláusulas por parte de mis proveedores de seguridad. ¿O lo vamos a ver más adelante? No, porque ya vamos a adelantar. No, hay algo y es que sí, yo no lo tengo en este momento. Cuando hice el contrato, no lo tuve en cuenta, lo debo tener en cuenta en el próximo contrato. Lo que sí puedo hacer para poder evitar alguna situación en este momento es empezar ustedes, por ejemplo, a organizar un taller de derechos humanos con los vigilantes que tienen ustedes contratados en conjunto con su empresa de vigilancia. Pero si ustedes dentro del contrato actual no dejaron eso explícito, pues no se lo van a poder pedir por obligación. Pero sí deben tenerlo en cuenta para el próximo contrato de vigilancia que ustedes vayan a tener. Eso es fundamental. Inclúyanlo porque más adelante, a ver, otra cosa, y es que si llega a pasar algo y ustedes no han tenido el debido proceso de debida diligencia, entonces ustedes se vuelven como, digamos, como colaboradores de esa situación. Y para los temas normativos, pues les va a tocar también pagar y cumplir y demás. Entonces, por eso es básico que lo tengan en cuenta. Listo. Sí, señora, gracias. Bueno, muy bien. Aquí hay algo y es que, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuáles son esas obligaciones empresariales que nosotros debemos tener? Lo primero que tenemos que hacer es, y ustedes se pueden afianzar con la debida diligencia que la OCDE nos está proponiendo y que tiene unas etapas.
Entonces, yo primero tengo que tener una política y un compromiso. Dentro de esa política y ese compromiso, sí o sí, debo identificar y evaluar los riesgos. Por ejemplo, actualmente yo tengo identificados mis posibles riesgos con mis colaboradores en temas de trabajo forzoso, en temas de acoso laboral, acoso sexual, discriminación, diálogo inclusivo, comunicación asertiva, etcétera. Eso está claro. Equidad de género, por ejemplo. Todos los temas de derechos humanos que me competen con mis colaboradores, debo tenerlos mapeados y debo empezar a imaginarme los posibles escenarios que se me puedan presentar. También tengo mapeado en estos momentos cómo evalúo a mis proveedores antes de contratarlos, por ejemplo, eso es un riesgo que yo debo revisar. Cómo evalúo su gestión ambiental, cómo evalúo si ese proveedor aguas arriba, que es lo que acuérdense de lo que hablamos, y con sus subcontratistas no está vulnerando los derechos humanos o no está incurriendo en algún tema de contaminación ambiental. A eso hace referencia cuando me dice identifique los riesgos y también me dice identifique los impactos. ¿Por qué razón? Porque yo puedo identificar un posible riesgo ambiental que tenga una afectación a todos mis colaboradores y a ese que puede que me ocurra a lo mejor una vez en 10 años y que el impacto es muy grande, o puedo tener un riesgo que puede ocurrir fácilmente, pero que el impacto es menor. Entonces también debo sopesar en mi matriz de riesgos cuáles son los riesgos de mayor ocurrencia, pero con menor impacto, o de menor ocurrencia con mayor impacto, para que lo tengamos claro. ¿Y en qué se deben fijar? En lo que ustedes hacen desde su operación. No van a haber riesgos. Ay, es que ya salió una nueva ley financiera y entonces la nueva ley de contratación y me está afectando a mí para mis finanzas de la compañía. No, esos son otros riesgos y son los riesgos que afectan las finanzas de la compañía. Estos son los riesgos que me van a afectar a mí, a los derechos humanos de todas mis partes interesadas. Adicional a eso me está diciendo, usted tiene que prevenirlos, tiene que mitigarlos, hágales un seguimiento, comuníquelos, sea transparente a través de sus informes de sostenibilidad, a través de los canales que usted ha dispuesto, pero comuníquelos y luego tenga claro cómo los puede remediar. Entonces, por ejemplo, los trabajamos internamente primero. Si vemos que esto no lo vamos a lograr, nos vamos a una cámara de comercio que ahí hay unas oficinas de conciliación para tener primero como unas instancias de tal manera que lo podamos resolver y si ya eso no se puede, pues la vía judicial es lo último que yo tengo que revisar. Pero sí es fundamental y además también tengo que tener mapeado y diseñado dentro de mi programa de desarrollo y gestión de proveedores, si un proveedor llega a fallar y llega a hacerse material, un riesgo en debida diligencia con ellos, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué posibilidades, oportunidades le vamos a dar para que lo remedie? ¿Cómo nosotros nos vamos a involucrar para que eso no me vaya a ocurrir en los proveedores? ¿Les voy a dictar talleres? ¿Los voy a involucrar en mi proceso? Sí, hay que involucrarlos en esto a ellos a través de un programa de desarrollo y gestión de proveedores, por ejemplo. Bueno, continuemos. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Sí, Margarita, vamos claros. Listo, vamos con la siguiente diapositiva, Cata. Listo. Aquí me habla dentro de las obligaciones, ¿por qué me habla de las comunidades, del respeto laboral y medio ambiente? Yo ya les he venido hablando dentro de mi conversación que debo fijarme en cuáles son esos posibles riesgos y cuál es la mejor manera, háganlo a través de una consulta. ¿Por qué? Porque ustedes sentados en el escritorio y allá se sentaron y empezaron a hablar, vamos a hacer lluvia de ideas a 2 o 3 personas, lo que se nos ocurra. No, esto es en el diálogo, es fundamental, es básico. Conversemos, dice un comercial de televisión de Caracol que valga la cuña, he estado viendo y me gusta mucho, pero hay que hablar y hay que dialogar porque la gente puede decir, oiga, sí, así me está pasando, como lo que nos estaba comentando hace un momento Osvaldo, donde estábamos diciendo, oiga, yo puedo levantar la mano y puedo decir, sí, esto está pasando, ustedes no lo están viendo, no se están fijando. Lo mismo puede pasar con las comunidades y dialoguen con los colaboradores de sus proveedores.
porque si ustedes invitan al gerente o invitan al que les está manejando el contrato con su proveedor, les va a hablar maravillas. Pero si ustedes hablan directamente con el empleado del proveedor y le dicen, no se preocupe que aquí no va a pasar absolutamente nada, ahí es donde ustedes van a recoger la información más precisa que se requiere. En temas de respeto laboral, puedo quedarme aquí toda la tarde explicándoles y hablándoles del trabajo infantil, de la discriminación, de las condiciones dignas de trabajo, etcétera, pero ahí es a donde tienen que fijarse. Y esto es una materia que existe, yo la doy, se llama relaciones laborales. Entonces revisen bien todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Y luego los impactos en el medio ambiente. Cuando hablamos de los impactos en el medio ambiente, fíjense en lo que puede afectar la salud de las personas. Por ejemplo, un vertimiento en las aguas, un tema de gases que puede causar efectos en la respiración, en el sistema respiratorio de las personas, en la piel, en muchos problemas de piel en los niños, etcétera. Entonces, esas son como las 3 grandes líneas que ustedes tienen que fijar y tener como premisas, como criterios a la hora de revisar esos riesgos. Vamos con la siguiente, Cata. Con las obligaciones del Estado. ¿Qué nos dice la ley 153 o el proyecto de ley? Ellos tienen que garantizar las vías efectivas para las víctimas. Básicamente hay que tener 2 conceptos muy claros. ¿Quién viola los derechos humanos? El gobierno. ¿Quién vulnera los derechos humanos? Las empresas, es decir, nosotros, los que estamos trabajando normalmente, y eso puede ocurrir. El Estado... Margarita, tú nos puedes aclarar algo que tú nos has enseñado, tú nos puedes explicar la diferencia cuando se vulnera o cuando se viola, que Sí. se escucha mucho esas 2 palabras y generalmente no tenemos claras las diferencias. Sí, claro. El Estado es el que está obligado a que esto se mantenga. Por eso está este proyecto de ley y se mantenga el respeto por los derechos humanos. ¿Yo cómo lo violo? El tema de la salud, por ejemplo, lo que está pasando acá con el sistema de salud, eso es un tema de violación de derechos humanos. Llegó el ejército y tuvieron un enfrentamiento y lamentablemente murieron personas, campesinos. Eso es un tema de violación de derechos humanos. Pero ¿cómo es el tema? ¿Por qué nosotros no vulneramos? Porque el que está obligado a defenderlo, a respetarlo y a trabajar para que eso no suceda es el Estado. Y nosotros, ¿cómo vulneramos? Nosotros no violamos, en las empresas no violamos y ese es un error que incurren las empresas cuando diseñan su política, porque dicen, nos prometemos y nos comprometemos a no violar los derechos humanos. Jamás pongan en su política de derechos humanos la palabra violar. Cámbienla por vulnerar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos haciendo digamos que adrede. Nosotros no vamos a coger y a dispararle a una persona para matarlo porque yo no soy policía ni soy militar. Entonces, ahí podría yo vulnerar los derechos. ¿Cómo lo hago? Porque no le pago a tiempo a mis colaboradores, porque no les tengo unas condiciones de trabajo dignas, porque yo como CEO de la compañía los estoy maltratando, entonces estoy vulnerando los derechos humanos de mis colaboradores. Esto para que quede muy claro, el Estado viola, nosotros vulneramos. Y de ahí vamos a partir para este proceso. Hay que mantener los mecanismos judiciales, eso es lo que el Estado debe prometernos y deben abrir otros mecanismos, lógicamente, para que las empresas puedan trabajar estos temas de remediación. Y van a llegar supervisiones, sí, nos van a llegar supervisiones seguramente del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, de algunos ministerios. Yo todavía pues no soy quien para decir quiénes lo van a hacer, pero nos van a llegar supervisiones y nos van a pedir cuentas sobre lo que estamos haciendo, para que eso lo tengamos claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay un resumen para que ustedes lo tengan claro y lo copien y vayan y hablen en sus empresas sobre esto. Lo primero que tengo que hacer es evaluar los riesgos. Edifique, organice sus medidas preventivas. ¿Cómo lo voy a prevenir? ¿Qué debo hacer? No se vayan a limitar y les digo, por favor, que esto les pasa a todas las empresas. Ay, es que yo mandé un correo donde les dije que ya teníamos una política de acoso laboral.
y ya lo puse en todas las carteleras. No, tienen que interiorizarlo, que se quede en el ADN de sus colaboradores y proveedores. Y aquí ya no lo van a hacer solamente para sus colaboradores, deben irse también para los proveedores. Deben hacer reuniones con sus proveedores, deben reunir a los colaboradores de sus proveedores para que ellos sepan de qué es lo que estamos hablando y que ellos también lo hagan cumplir. Levanten la mano cuando posiblemente puedan estar viendo alguna situación que esté vulnerando los derechos humanos. Ahora bien, como yo tengo un sistema y ya con el sistema de gestión de calidad para los que tienen y demás desde planeación, pues tengo que monitorearlo. Entonces, para eso existen las juntas directivas que mínimo cada 3 meses deben estar vigilando y esto se vuelve una obligación de las juntas directivas de sus empresas, señoras y señores. Eso lo deben poner. Hay que hacer ese monitoreo mínimo cada 3 meses. Deben tener tienen unos comités de sostenibilidad. En ese mismo comité de sostenibilidad, métanle unas 2 o 3 cositas más de debida diligencia y de derechos humanos. Que no se quede solamente en el papel con el código de ética, por ejemplo. No, es que yo tengo unos valores y están establecidos. No, señores, esto ya pasa a un nivel muy superior. Y en el tema de las auditorías hay que contar la realidad, que no nos dé miedo decir las cosas que están pasando y levantar la mano. Las consultas son obligatorias en este caso. Ya ustedes tienen que empezar a hacer esa consulta obligatoria, tanto con sus colaboradores como con sus proveedores, comunidades y clientes. Y en caso de que se llegue a materializar, tener muy claro cómo lo voy a reparar, si ese riesgo se me va a materializar. Vamos a la siguiente diapositiva. Margarita, antes de pasar, si digamos resumiéramos esto en pasos desde el inicio al fin, ¿cuáles serían como los pasos adecuados? Los pasos adecuados. Primero, haga la consulta. Yo primero hago la consulta. Y en la consulta identifico los riesgos. Después de tener eso y revisar la normatividad, que ese es otro paso, reviso normatividad, con lo que recogí de la consulta, diseño una política. Y ahí ya con eso hago una matriz de riesgos, que sería este tema de evaluar los riesgos. Luego de tener la consulta con los riesgos, con los impactos y diseñada la política, dentro de la misma política yo tengo que diseñar una guía. Y entonces en esa guía defino unas medidas preventivas, el sistema de monitoreo, que viene muy acorde también con los oficiales de cumplimiento, ¿no? Que ellos también tienen mucha relación con esto. Y ahí dentro de eso debo decir quiénes van a hacer unas auditorías internas y externas, que para eso están los control interno y demás, y luego ya me diseño el sistema de reparación. Yo lo haría de esa manera. Puede que la consulta esté aquí en el 5º lugar, pero en realidad la consulta es la que me va a dar el camino, me va a dar la luz de dónde yo puedo encontrar los riesgos. Perfecto, Margarita, muchas gracias. Gracias, Cata. Vamos a la siguiente diapositiva. Los pilares de la prevención de empresarial, fíjate que está muy parecido a lo que hablábamos ahora. Entonces yo tengo la debida diligencia que me dice que tengo que tener políticas claras y debo formar y capacitar a todo nivel, a los directivos, a los proveedores, a los canales, a los que hacen los procesos internos. Debo tener mis procesos de reparación, pero les digo, aquí yo escribimos que a directivos y proveedores, pero en realidad debo capacitar a todo nivel de mi organización. Es como la norma de salud y seguridad en el trabajo que me dice que debo capacitar al 100% de mis colaboradores. Esto debe ser a todo nivel, porque no puede ser que unos sepan del tema y otros no, porque es que me compete a mí como persona, como ser humano. Por esa razón, la capacitación es a todo nivel. Vamos con la siguiente diapositiva, Cata. ¿No nos pasa? Sí, ahí. Tan linda, gracias, Cata, gracias. ¿Por qué hago tanto énfasis en la cadena de suministro? Yo les voy a contar una historia. Hace algunos años yo fui directiva de una organización en el sector de energía, donde trabajé por muchísimos años. Y resulta que en una oportunidad recibí una denuncia de una mujer campesina. Y la mujer campesina me decía, señora, doctora, me decía en ese momento, ¿no? Pues yo me llamo Margarita. Me decía, miren, el señor tal me llegó hasta mi casa, yo vivo en una vereda en el municipio de La Plata, Huila, y él me dijo que le vendiera la comida para sus trabajadores
yo le vendí la comida durante 3 meses y esta es la fecha que no me ha pagado un solo centavo. ¿Y quién hizo eso? Fue el proveedor, a la persona que nosotros habíamos contratado para que hiciera un trabajo de la organización en una zona rural. Eso no se tuvo en cuenta, no se vigiló, no se organizó en su momento y hay una vulneración de los derechos porque la señora sacó sus ahorritos, se quedó sin comprar su comidita, se endeudó también y no le pagaron a ella lo que le estaban debiendo. Por eso la cadena de suministro es tan importante. ¿Qué ocurrió? La señora puso la denuncia y nosotros entramos también a ser parte de ese proceso para poder remediarle a ella y que el señor le pagara con intereses lo que le estaba debiendo. Entonces, por esa razón, el tema de la cadena de suministro es tan importante. Tener muy claro esto en las cláusulas contractuales sí o sí debe quedar. Y yo les sigo insistiendo, miren, la experiencia me lo ha dicho, la mejor manera es la capacitación, la formación, el seguimiento y el monitoreo continuo de esos terceros en la cadena de suministro. Si yo tengo unos supervisores, si yo tengo unas personas que están haciendo esas auditorías permanentes, deben estar vigilando los compromisos en materia de respeto por los derechos humanos y de no contaminación del medio ambiente. Y eso es básico para que quede dentro de sus procesos de contratación. Sigamos, Cata. Listo, Margarita. Margarita, si yo hoy como empresa decido que antes de que salga este proyecto de ley ya debo empezar, ¿qué es lo más básico que yo tengo que empezar a hacer? ¿Cuál sería como ese primer paso? Ok. Lo ideal sería que todas lo empezaran a hacer desde ya. O sea, que esto no tuviera que ser un tema de obligación. Esto debería ser y debe ser un tema voluntario. De hecho, hay muchas empresas en Colombia que nosotros asesoramos y que desde Enlace Global lo estamos haciendo para implementar la debida diligencia en las organizaciones. Hay unas recomendaciones básicas y es que si ya hoy arranca la norma, la ley en firme, entonces yo debo tener las políticas robustas en derechos humanos, básico. Pero algo fundamental, y miren, se los digo porque nos está ocurriendo, y es que llegamos a hacer una capacitación, por ejemplo, en debida diligencia, y nos dicen, no, nosotros ya tenemos la política, ya tenemos todo organizado, esto bien, mire, aquí le tengo los documentos. Y me pasan un papel, y un papel con una cantidad de cosas pero no dice dónde está la matriz de riesgos, dónde está el plan de acción, quiénes son los responsables, quiénes son los que deben estar haciendo la vigilancia y el control, cómo lo voy a remediar. Todo esto debe tenerlo. Entonces, básico que tengamos una política que esté acompañada de una guía. Y luego ya cuando yo tenga eso diseñado con los pasos que les dije anteriormente, entonces vengo a implementar un sistema. Esto debe ser un sistema que esté documentado, que sea evaluado permanentemente. Y dentro de ese sistema yo tengo que haber hecho ya la evaluación de los riesgos donde involucre a mis proveedores aguas arriba, TR1 y TR2. Y que yo haga ese reporte. Ya después de que hago todo esto, entonces cuando ustedes en el próximo año van a hacer el informe de sostenibilidad, que lo hacen con Enlace Global, me imagino, entonces reportan públicamente los resultados de lo que están haciendo. Laura Camila creo que levantó la mano. Y genero... Sí, ella tiene una pregunta donde nos dice qué pasaría si el robo con el uniforme, si, no, espérame, es que dice que, espérame, tiene hartas preguntas. Buenas tardes, es que un trabajador realiza un robo, pero el trabajador pertenece a una temporal, pero ese robo lo hizo con el uniforme de la empresa. Eso con el uniforme de la empresa, imagínate. Por ejemplo, ahí ya tendríamos que haber tenido nosotros identificados dentro de los riesgos que posiblemente puede ocurrir. Es decir, lo que yo le entiendo a Camila es que el robo lo hizo por fuera, ¿no? No dentro de la organización y lo hizo que tenía el uniforme puesto, entonces van a decir, ah, mire, el trabajador de la empresa Pepito Pérez está robando. Pues ahí ya es un tema judicial. Ya eso pasa a otra instancia y ustedes no se pueden quedar callados con ese tema, es decir, deben hacer el proceso normal interno con la organización como lo tengan planeado, porque como está por una temporal, entonces eso debe ir al proceso disciplinario que tiene la temporal,
lamentablemente al trabajador pues hay que retirarlo, pero eso debe ir en la denuncia y ponerlo en manos de las autoridades. Uno no se puede quedar callado con esos temas porque ya son temas que se salen del ámbito empresarial. Dime, Osvaldo. Margarita, Jennifer tiene una pregunta interesante y es, bueno, ¿esto cómo se puede auditar? O sea, ellos trabajan, por ejemplo, en el tema de oficiales de cumplimiento, ¿hasta dónde va como su nuevo alcance o su auditar todo el sistema? Sí, ok. Bueno, hay que tener claridad en esto. ¿Cómo lo hemos venido implementando y cómo nos está dando resultado? Porque a ver, esto se nos convierte también como en un tema de revisemos si por este lado nos va mejor. El oficial de cumplimiento tiene un alcance, no está en todo, ¿verdad? Y el oficial de cumplimiento no es el jefe de talento humano, por ejemplo, que es el que va a llevar a cabo el proceso disciplinario. Pero el oficial de cumplimiento sí es el que dice, mire, está ocurriendo esto y pone las alertas. Entonces, a cada uno de los responsables hay que delegarle unas funciones específicas dentro de esa matriz de debida diligencia. Y adicional a eso, ¿cómo se hacen las auditorías? Tenemos una oficina de control interno que nos puede ayudar a hacer auditorías. ¿Y cómo lo hace? Como yo tengo ya una política y he diseñado una guía, entonces yo empiezo a revisar y tomo eso para empezar a hacer auditorías y eso debe decirme quiénes son los responsables y cómo está el plan de acción. Entonces yo voy a auditar los planes de acción, cómo los estoy llevando al debido cumplimiento. Y debo también trabajar en conjunto con mi gobierno corporativo, porque mi gobierno corporativo es el que me da las líneas y mi gobierno, las directivas son las que me dicen, ok, sobre este tema vamos a ahondar porque es algo que tiene un riesgo muy alto y un impacto muy fuerte que nos pueda estar afectando. Entonces, en esa línea es donde debo hacer mis auditorías, Osvaldo. Listo, Pero no perfecto. toda la responsabilidad va a recaer sobre el oficial de No, no, cumplimiento. no, está Tengamos claro. eso, Él ¿no? hace, él lo que hace son una serie de recomendaciones. Yo recomiendo que Exacto, validen y auditen este tipo de programas. ¿Entendí? Sí. exactamente, Y, exactamente. y qué pena, pero es tan interesante todo lo que tú sabes. Tú nos puedes refrescar un poquito y para sobre todo la audiencia, que es lo que nos interesa acá, brindar ese conocimiento y esa entrega que tú haces con esa energía tan positiva. ¿Tú nos recuerdas un poquito el tema de los planes, programas y proyectos? Ah, sí, señor. Ok. Bueno, vamos a poner un escenario. ¿Hay alguien que tiene levantada la mano o eres tú, Osvaldo? Bueno, vamos, ok, vamos entonces. El plan es el grande, ¿no? Entonces yo tengo un plan y mi plan es implementar la política y guía de derechos humanos en mi organización. Ese es mi plan. Entonces a ese plan yo lo bajo y en segunda instancia están los programas. Ah, ok, ¿qué programas voy a implementar? No, voy a implementar un programa exclusivo de capacitación para proveedores, otro programa de capacitación para colaboradores y un programa de comunicación para mis comunidades y clientes. Y luego abajo, ah, ok, entonces, ¿qué va a tener ese programa de proveedores? Va a tener unos proyectos. El primer proyecto es que con ellos vamos a trabajar en la identificación de sus requerimientos básicos para nosotros prevenir vulneraciones. Mi segundo proyecto es que vamos a trabajar con ellos en unos talleres para que a través de las vivencias podamos identificar acoso laboral, acoso sexual y trabajo forzoso y demás. Y así sucesivamente. Es decir, lo grande es el plan, luego sigue el programa y luego los proyectos. Y cada proyecto tiene unas actividades. Entonces ahí es donde yo lo puedo poner en un proyecto y digo, la actividad 1 es que debo primero saber cuál es la capacitación, a quién contrato, cuántas horas, cuánta plata y así sucesivamente. Listo. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Dale. Gracias a ti. Muy bien, y si mañana se aprueba, entonces no nos vamos a asustar, no nos vamos a angustiar, tranquilos, no ha pasado nada grave porque yo sé que ustedes hacen cosas. Lo que tienen que hacer es sentarse y revisar qué ya tenemos y ponerlo en un documento y establecer un plan de acción para trabajarlo
legalicen ese plan de acción a través de la metodología que ustedes internamente usan, hagan que lo apruebe la junta directiva, la gerencia, los directivos de su organización y empiecen, lo primero que deberían hacer es empezar por capacitar y por el tema del diálogo. Ustedes recuerdan que les dije yo de las consultas, entonces empiecen por ahí en ese plan de acción. Que cuando ya ustedes se den cuenta, oiga, miren, dentro de esto hemos avanzado tanto que ya tenemos nuestro programa de debida diligencia establecido y tenemos un plan de acción a 5 años, no vayan a poner planes de acción a mediano y corto plazo, pues pongan actividades como los proyectos a cortos y mediano plazo, pero lo grande y los finales, digamos, de ese plan de acción que sea 5 o 10 años sería lo ideal para que esto realmente funcione, o si no, no nos va a funcionar. Identifiquen esas brechas. Trabajen los programas de las normas ahora colombianas. Métanse, por ejemplo, yo porque estoy insistiendo tanto en esta ley de salud mental, porque van a llegar a pedirles a ustedes el programa de salud mental de acuerdo a cómo lo tiene la ley. Y el tema de cadena de suministro sí o sí debe estar involucrado. Documentenlo. Miren, lo que está escrito, escrito está. Pónganle a eso indicadores, pónganle presupuesto, pónganle responsables de qué política viene y cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo. Mire, ahí ya en un momentico les dije cómo debe ser el enfoque de gestión que le deben dar a esto para que no los cojan pues como con las manos limpias. Y ya, si quieres, sigue con la siguiente diapositiva, Cata, porque realmente nosotros en esto los podemos acompañar. Nosotros les acompañamos en este proceso, esta hoja de ruta, porque tenemos la experiencia, el conocimiento. Yo les digo porque a mí me ha pasado, yo aprendí de los errores, señoras y señores, y por eso les hablo acá con total conocimiento, más todo lo que he tenido que estudiar para poder estar actualizada. Pero básicamente la experiencia es la que me ha llevado a esto, a poderles hablar tan tranquilamente de esta situación y que esto no nos debe asustar. Con esta hoja de ruta nosotros les planteamos, les hacemos ese acompañamiento para que ustedes tengan su programa de diligencia implementado, establecido, con todo lo que requiere y lo que nos va a pedir la norma si lo queremos empezar desde ya. Entonces, pues, muchas gracias. Ha sido muy... Margarita. A ti, Margarita, como en todos los espacios, pues estamos inmensamente agradecidos contigo por compartir tu conocimiento. Y bueno, como decía Margarita, nosotros desde Enlace Global podemos acompañarlos y como les comentaba Osvaldo, para el mes de febrero vamos a tener un taller en el cual pues vamos a tener un módulo completo de debida diligencia. Si se quieren prescribir, ahí está el código QR para que se puedan prescribir. También vamos a tener temas de estrategias de sostenibilidad, de requisitos ambientales obligatorios y también vamos a tener un módulo de inteligencia artificial en la sostenibilidad. Así que les animo a que se puedan inscribir y pues también contarles que en la tarde estaremos publicando también todo el tema de este video y esta presentación en nuestra página de YouTube. Pero también animarlos a que si se quieren conectar al webinar, a los próximos webinars, les vamos a enviar también por este medio, por aquí por el chat, el link de nuestro grupo. En nuestro grupo estamos constantemente enviando información, estamos también, por ejemplo, hoy me preguntaban, bueno, ¿yo cómo hago para saber cuáles son todos los webinars que ustedes hacen? A través de ese grupo, pues digamos que vamos compartiendo información, compartimos información actualizada, también permitimos que otros proyectos pues envíen su información. ¿Listo? Entonces aquí les dejamos el link si se quieren inscribir. Margarita, por último, hay una pregunta, entonces, bueno, no, realmente te dicen qué excelente capacitación, que están muy agradecidos contigo. Y hay una pregunta de Isabel Correa. Dice que si esta ley significa que estos temas son delitos y por eso se tiene que hacer debida diligencia. Esa es la pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que cuando nosotros no cumplimos ciertas normas, pues ya se nos vuelven temas legales.
Entonces, si el gobierno te dice, miren, hay unas responsabilidades civiles y hay unas multas, entonces podemos también tener unos delitos que digamos que son conexiones con delitos locales, por decir algo, pero realmente hay una responsabilidad civil que tienen las empresas y que sí puede acarrear unas multas para las organizaciones si se les llega a materializar un riesgo en este momento, por ejemplo, de salud mental. Revisen cómo está la norma, revisen qué puede pasar si yo no lo cumplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es leernos muy bien la normatividad para que no se me vuelva una responsabilidad civil. Y ahí vienen unas multas, lógicamente, para las organizaciones donde no las cumplan. Hay otras que pueden ser unos delitos ya mucho más judiciales, que es a donde nosotros no queremos llegar. Entonces, lógicamente que es bueno que lo vayamos revisando desde ya, la normatividad actual, porque eso es esta debida diligencia lo que va a hacer es cumple la norma existente, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Listo, Margarita. Perfecto. La última es, Catalina, para que por el número del WhatsApp te les vamos a mandar también la plantilla GRI para que en su momento hagamos de pronto un webinar más adelante explicando como esos nuevos requerimientos. Súper chévere lo de la plantilla. Listo. Sí, está interesante. No, Margarita, pues un fuerte abrazo. No nos vemos acá, pero sabes que te llevamos en el corazón y todo eso. Isabel, gracias. Mándenme bombitas y corazoncitos si les gustó. Corazoncitos, acá le mandamos acá corazoncitos y todo. Ay, bueno, muchas gracias, Margarita. Cata, bueno, Cata, muy amable. A todos, ¿no? A todos súper chévere, muy interesante el de hoy. Nos vamos muy contentos y bueno, hasta una próxima ocasión. Mil y mil gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones para todos, que estén muy bien. Chao. Gracias.